Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda Bris Franco desde nuestra preciosa Ciudad de México. Estamos en una charla muy agradable con dos amigos. En primer lugar, con la licenciada Arisbet Varela, pero también estamos con el licenciado Oscar Martínez. Eh, Tanto Oscar como Arisbet son personas que me ha gustado muchísimo el trabajo y que justamente desde nuestra organización internacional de consultoría en derechos humanos queremos presentarte para que conozcas qué están haciendo, cómo lo hacen, a partir de qué y cuál es la vinculación que podemos ir generando a partir de los comentarios, sugerencias que nos puedas presentar. Muchas gracias particularmente a todos y todas los que nos están escuchando, especialmente al doctor Jesús Romo, nuestro director cultural, y pues te damos la bienvenida. Muchas gracias y primero que nada, ¿quién es Arisbet Varela? Por favor, ¿nos comentas cuál es tu trabajo, Arisbet? Hola, Bienvenida, buenos muchas días gracias. a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y pues creo que para empezar es una muy buena pregunta. Yo soy licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Yo soy del estado de San Luis Potosí. Actualmente me dedico a trabajar en proyectos comunitarios y de sectores vulnerables en el estado de Guanajuato. Y es como un poquito, ¿no? Lo que realizo y quién soy. Perfecto. Me gustaría conocer un poquito de a qué se dedica nuestro amigo Oscar Martínez, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad, Bris. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Aris, muchas gracias por compartir con nosotros en este momento. Bueno, pues Oscar Martínez actualmente se dedica a lo que es la promoción de los servicios bibliotecarios. Estamos hablando de lo que es digitalización, capacitación, organización técnica de bibliotecas, archivos y en algunos casos hemos hecho algunas actividades para algunos amigos, como apoyarlos en actividades culturales, el cual nos ha ayudado mucho a nosotros para ser un poquito más conocidos dentro del medio de la biblioteconomía o de las ciencias de la información. Pues como se puede evidenciar, son personas no solo conocedoras de arte, de cultura, de conocimiento, porque justamente por eso nos dimos a la tarea de llevar a cabo esta temática del día de hoy, fomentando la cultura en sociedad. ¿Cuál podría ser un trabajo significativo que pudieran compartirnos en sus áreas específicas? No sé si solo geográficas, de manera virtual. Bueno, ahorita gracias a esta pandemia, bueno, pues la estamos viendo, pero no estamos desconectados. ¿Nos pueden compartir, por favor? Aris, primero las damas. Ok. Bueno, ya tengo, como lo mencioné antes, ya tengo un tiempo desarrollando algunos proyectos culturales enfocados al arte, a la cultura, a los libros y sin duda algo que me marcó un poquito y que nos ha traído como, nos trajo muchas cosas que no habíamos volteado, era trabajar con sectores de la sociedad que muchas veces abandonamos porque yo me he dado cuenta que la cultura la hacemos para los niños, para la gente que va a la escuela, para, digamos, la sociedad normal, que es un término que no me gusta mucho utilizar, pero así es, ¿no? Decimos, vamos a crear este proyecto enfocado a niños que aprendan música, o vamos a enfocar al proyecto a niños que, no sé, cuando salgan de su escuela puedan venir a un centro cultural y lo hagan, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que qué pasaba con los sectores más vulnerables, por ejemplo, los chicos que se encontraban en las pandillas, que muchas veces ya no iban a la escuela, con los chicos que se encontraban no tenían acceso a viajar a un lugar céntrico, justo para tomar pues todo ese tipo de talleres o proyectos que muchas veces gestionamos nosotros, pero que nos limitamos como a un área geográfica en específico. Entonces, desde ahí empezó como
como todo esto, ¿no? Empezamos a hacer proyectos muy enfocados, pero a los sectores más abandonados de la sociedad, en comunidades donde muchas veces no hay acceso a internet, con chicos en los barrios que a lo mejor pertenecen a un grupo o a una pandilla, que también muchas veces son un poquito ahí discriminados y que los vemos y mejor nos damos la vuelta o nos bajamos de la banqueta y nos cambiamos a otra por el simple hecho que se ven diferentes a nosotros. Entonces, desde ahí empezó, dije, tenemos que empezar a hacer proyectos que nos lleven a esta sociedad, ¿no? A este tipo de personas que muchas veces no diseñamos nada para ellos. Y un proyecto ahí importante que manejamos, creo que fue el primero, como el pionero, fue crear como una especie de batallas de rap, pero literarias, una con la intención de que los chicos asistieran a la biblioteca y que no le tuvieran miedo a ese espacio y que también tuvieran otra conciencia muy diferente de que todos estos espacios no eran para gente que solo estudiaba o que se vestía bien, ¿no? Que si son espacios, como lo dicen, bibliotecas públicas, museos públicos, que muchas veces la gente no entra porque les da un poco de pena o porque no conocen cómo es la dinámica. Justo empezamos a hacer como diferentes actividades para que la gente empezara a asistir. Y sin duda fue algo muy importante que marcó como la trayectoria de que dijimos, ok, por aquí es como algo que se necesita y que tenemos que abarcar más a esta sociedad. Entonces, la intención era que los chicos fueran a la biblioteca, fomentar la lectura, pero aparte trabajar como con algo que a ellos les gustara, que en este caso, pues la música a todos nos gusta, claro, cada quien tiene su género, pero la música es una herramienta que podía funcionar sin la necesidad de nosotros ser invasivos con su entorno y irnos adaptando. Entonces es como ese proyecto marcó y fue como el pionero en empezar a desarrollar más cosas más adelante y sin duda al principio pues como todo, ¿no? Hay como un miedo, hay como el de qué van a decir, sí, no lo van a querer, pero poco a poco las mismas personas te van dando recomendaciones, te van diciendo qué les agrada, qué no. Entonces ha sido una experiencia muy buena trabajar de esta manera en este sector. Ay, qué interesante. Muchas gracias. Oye, Oscar, ¿y cómo podemos hacer que esta profesión, que a veces no es como que muy fácil digerir, qué hace, cuál es el impacto, que es muy interesante, no solo el conocer la profesión, ayudar a desarrollar esta actividad o sobre todo el impacto que esto conlleva a todo tipo de personas, no necesariamente tienen que ser estudiantes, a lo mejor para la creatividad, para la atención, para la propia salud y sobre todo en estos momentos que es muy difícil. ¿Cómo podríamos vincular estas profesiones que ustedes tienen a algo un poco más tangible en nuestra sociedad? Fíjate, Bris, es muy, muy interesante tu pregunta. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar esta carrera, que fue a nivel técnico, yo me preguntaba que qué hacía estudiando esta área, que para qué me iba a servir, cómo la familia inclusive me decía, ¿estudias qué? ¿Bilo qué? ¿Eso qué es, no? ¿A poco para eso se estudia? Son preguntas que hace la comunidad, todo tu entorno que gira alrededor de ti, siempre preguntan, ¿eso qué es? No sabía que se estudiaba para eso, ¿no? Pero a raíz de que fui avanzando a nivel técnico, cuando entro a lo que es el servicio social, me doy cuenta que es una carrera o una área muy bonita en el cual vas a aprender y aprendes de todas las áreas, todas las temáticas y te vas dando cuenta que es la llave del conocimiento y que a su vez vas a conocer personas de todos lados, de todo tipo de carrera, desde un matemático, un ingeniero, un abogado, un administrador, un filósofo, hoy día lo que se llama pues la área de las redes, de comunicación, informática. Y bueno, ¿cómo la vinculamos nosotros? Bueno, en el caso de Oscar Martínez, por la actividad que desempeña, pues tocando puertas donde sabemos que se maneja la información en un banco, en una biblioteca, un centro de información,
un museo, las bibliotecas, los despachos jurídicos, contables. En todos estos medios nosotros como proveedores de servicios podemos entrar y ofrecer servicios. Independientemente de esto, antes de que Óscar Martínez fuera pequeño empresario o microempresario, fue bibliotecario, atravesó por diversas bibliotecas especializadas. No tuve el gusto, como Arisbet, de estar tanto tiempo en una biblioteca escolar, donde ha compartido muchas actividades con los chavos, pero sí te puedo decir que durante el tiempo que estuve en las bibliotecas especializadas de administración, de historia, en la de desarrollo urbano, aprendí a conocer diversos tipos de usuarios, desde ingenieros, agrónomos, ingenieros civiles, arquitectos, administradores, maestros en historia, doctores en religiones diversas, el cual para mí ha sido muy importante porque hoy día todas esas personas que yo conocía en el pasado, hoy me presento como un empresario y les ofrezco el servicio y el cual a mí me apoya para que cada día demos un mejor servicio, el cual es una filosofía para nosotros. El cliente primero siempre, por muy pequeño o muy grande que sea, siempre lo vamos a tener que atender igual. Aquí no importa género, no vamos a discriminar nunca a nadie porque somos bibliotecarios y decía una maestra, chicos, los usuarios son lo primero en su carrera. Entonces, antes de todo esto, Óscar fue bibliotecario también, estuve en un colegio de bachilleres donde fomentábamos la cultura. ¿Cómo la fomentábamos? Por medio del fomento a la lectura. Dábamos talleres de lectura los días jueves de 2 horas, donde descubrimos a muchos jóvenes, algunos con talento de locutores, algunos con un talento de expresión fluida. Hacíamos talleres de calaveritas, hacíamos talleres de lectura entre ellos de 1 hora, 2 horas, donde cada quien escogía un párrafo y después lo podían ellos comentar. Lo leían y lo comentaban ante toda la comunidad de 20, 30 hasta 50 muchachos o jóvenes que empezaron en esto. Cuando terminamos este taller el primer semestre, terminamos como 100 chicos ahí compartiendo la biblioteca. Y posteriormente fuimos a otro tipo de actividad, viernes de cine, donde nosotros les dábamos a los chicos a conocer las películas, que en este caso, por ejemplo, El Perfume, que es la de un asesino serial, y donde teníamos 30, 40 ejemplares del mismo libro, y el cual, una vez que ellos veían la película, algunos de ellos se llevaban el libro a en préstamo domicilio. Entonces, ¿qué hicimos con este taller o esta actividad? Fomentamos la lectura y generamos también el compromiso, a lo mejor para ellos, también de ver el cine como una arte, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es la manera en la que nosotros podemos vincular todo lo que no es nuestra actividad. ¡Oh, qué padre! ¡Qué padre! Oye, Lisbeth, tú hace un momento, pues estos no son centro de atención y es un área muy importante porque forman parte, sino también es un área de oportunidad para hacer de estas personas pues algo no solo creativo, propositivo para el entorno donde estamos viviendo, y a veces es tanta la adrenalina, la creatividad que pueden llegar a innovar. ¿Cómo ha sido esta situación que nos contabas del rap y de la música? Y bueno, tienen las ideas, bueno, a flor de piel. ¿Cómo ha sido esta experiencia, por favor? Sí, pues complementando un poco lo que mencionaba Óscar, creo que sin duda muchas veces se subestima la labor que puede hacer un bibliotecario, ya que solamente la gente nos ve como pues la persona ahí encerrada leyendo, ¿no? O que somos las personas aburridas, o a mí me han tocado ya más comentarios de, bueno, me tocó ya una época donde había más tecnología, entonces meterte a estudiar algo de bibliotecas era un suicidio social,
porque era como de cómo vas a estudiar algo de los libros si ya toda la tecnología y todos los avances que van, ¿no? Y creo que esto va muy ligado a la pregunta que haces, porque un bibliotecario, bueno, en nuestro caso, una persona que se enfoca a la información, a la cultura, yo siento que implica mucho el saber trabajar de una manera multidisciplinar y esta carrera da mucho para eso, el saber cómo relacionarte con diferentes personas para que esto te lleve a hacer actividades y te lleve a hacer proyectos que realmente impacten a la sociedad, porque muchas veces creo que en México no estamos tan acostumbrados a los gestores culturales, entonces no sé, piensan que un bibliotecario no puede hacerlo y realmente sí. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con esa parte de la imaginación. Los libros es como la parte primordial o base, el leer, imaginar otros mundos. Entonces creo que si los podemos leer e imaginar, también los podemos hacer. Entonces, yo así fue como llegué a este proyecto, porque al principio pues yo trabajaba igual en bibliotecas, yo entré en bibliotecas virtuales, que yo decía, ok, me gusta mucho, me gusta estar en bases de datos, en investigar, pero siempre tenía como esa duda de, ¿qué más puedo hacer? O sea, ya en la escuela me dijeron que un bibliotecario puede trabajar en todos los lugares donde hay información, pero literal, yo estaba atrás de una computadora dando un servicio de usuarios donde nunca conocí a un usuario de persona a persona, solo era por correo de, muchas gracias, ahora búscame este artículo y muchas gracias. Entonces yo dije, no, creo que tenemos que tener más incidencia en la sociedad y somos capaces de hacer más cosas, ¿no? No porque subestime el trabajo de los documentalistas o de la gente que se dedica a las bibliotecas virtuales, pero yo como persona, como Arisbeth, yo sí dije, no, tengo curiosidad de qué más se puede hacer. Entonces así empezó como este proceso de empezar a investigar qué otras cosas podía hacer y cómo es que con esta profesión yo podía apoyar como el sector social, porque muchas veces también lo subestimamos demasiado. Es como si te vas al sector social vas a morirte de hambre, porque muchas veces pues muchas de las organizaciones se mantienen a base de donativos, no hay el suficiente apoyo al arte y a la cultura en estos tiempos. Entonces dije, bueno, tengo que experimentarlo antes de quedarme con esa idea, ¿no? Y así fue como empecé. Luego me fui a una videoteca, estuve trabajando en televisión y yo dije, wow, no, está súper padre. Y muchas personas me decían, es como ya llegaste a lo más alto. Y yo dije, ok, ya experimenté esto, ahora tengo que seguir buscando, porque yo estaba cerca en que había más oportunidades en cuanto al sector social. ¿De qué servía como tener ya mucha experiencia en información, en cultura, en libros? Y dije, no lo podemos compartir como en estos sectores que yo les mencionaba, que eran los sectores vulnerables. Yo decía, ¿y qué pasa con la gente que no tiene internet y no puede acceder como a este tipo de servicios? ¿Qué pasa con la gente que nunca en su vida ha ido a una biblioteca, a un museo, a un archivo y no sabe utilizarlo? Entonces, así fue que llegué al ramo social o a todo esto de, pues sí, de organizaciones civiles y de proyectos culturales, por esa ¿Me escuchas, curiosidad. Arisbeth? Como que se fue un poquito la señal, perdón. Sí, sí los escucho. ¿Ustedes a mí? Sí. Súper. Entonces, retomando un poquito, así es que llego a estos proyectos sociales y a este sector. Justo fue como en base a la curiosidad de que un profesional de la información, un bibliotecario, bibliotecólogo, como sea, podía hacer más, ¿no? Ser un ente más participativo y no solo receptivo de, pues, esperar que el usuario venga a uno o esperar abrir como proyectos y esperar que la gente viniera, sino realmente hacer a la sociedad una sociedad participativa, que ellos mismos ayudaran a crear este tipo de proyectos, participaran y se apropiaran de ellos, porque nosotros somos como ese vínculo, porque si uno desarrolla algo y luego sale de este proyecto, la intención es que la misma comunidad se apropie del proyecto y lo siga echando a andar y que vea la importancia de trabajar en comunidad entre ellos mismos para poder seguir avanzando. Entonces, así fue como llegué a
a este tipo de proyectos. Bris, creo que salió Bris, pero muy interesante, Aris, pero también Súper. podría... ¿Ya estás, Bris? Sí, creo que ya regresó. Y la vemos. No, no la veo. ¿Nos escuchas, Ya, Luis? perdón, es que como que Ah, sí. tengo mal mi señal. Ok. Ahorita ya me conecté otra vez, unos segunditos, me desconecté, perdón. No te Pero preocupes. decías que había proyectos bastante interesantes que fueron ustedes que desarrollando, impulsando y obviamente aplicando. En esa parte me quedé, pero si me pueden retroalimentar de ese pedacito. Sí, pues les comentaba un poco al final que ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. ¿Tú nos escuchas? creo que se desconectó Gracias. nuevamente. Ah, No, ya les escucho. perfecto. Súper. Arisbet, me decías que de esos proyectos, entonces, bueno, pues han sido trabajos no solo significativos, valiosos y propositivos para todos, ¿verdad? Que eso es lo más interesante de una carrera que a lo mejor no se ve tan práctica o tan útil a la sociedad y creo que tiene muchos aspectos para valorar y para dar ese redimensionamiento que normalmente nos hace falta y particularmente en estos momentos, ¿no creen? Demasiado. Creo que somos un actor principal y más en estos tiempos. De hecho, hace poco, cuando llegó la pandemia, nosotros entramos en un dilema súper grande porque yo dirijo un programa de bibliotecas, como les comentaba, en sectores vulnerables. Entonces nosotros íbamos hasta los usuarios para brindar estos servicios y trabajábamos con la comunidad. Llega la pandemia y sumamente nos ponen dificultades porque no teníamos cómo comunicarnos con las personas que estaban en las comunidades por el acceso a internet, muchos no tenían contacto, entonces nos hizo redireccionar otra vez todo el proyecto de decir, ok, ahora tenemos un nuevo reto que es el estar aislados, ¿cómo es que vamos a llegar a nuestras comunidades? Y sin duda esto nos ayudó porque nos hizo plantear nuevos proyectos y uno de ellos fue el desarrollar como una red de bibliotecas callejeras, el cual estuvimos, bueno, primero se estuvo en contacto con todas las personas mediante pues medios tradicionales, ¿no? Llamadas telefónicas para no perder como ese contacto con la comunidad y claro, también con las personas que se pudo en su momento y después hablando con ellas, justo era lo que yo mencionaba, la parte importante de la sociedad, solamente nosotros ser los actores principales, sino que también la sociedad y las mismas personas para las cuales desarrollamos los proyectos puedan opinar y que ellos sean también actores principales, de decirle, a ver, ¿usted qué propone? Porque ellos son los que viven en ese ambiente y nosotros somos los que entramos y penetramos ahí, entonces de decir, ok, ¿qué le parece si hacemos esto? ¿Cree que funcionaría? ¿Usted qué nos recomienda? ¿Cómo le podemos hacer? Y sin duda es un ejercicio muy padre el también escuchar y retroalimentar los proyectos con una participación más activa de los sectores o de las personas a las cuales nosotros desarrollamos proyectos culturales o comunitarios. Padrísimo, la verdad, súper. Claro, ahí tienes una gran ventaja, Arisbet. Ese lugar es San Miguel de Allende, es un escenario, bueno, rico así que en arte, en cultura, escenarios importantes, por supuesto, y eso fomenta. Oye, Oscar, y Sí.
No te escucho. No te escuchamos, Bris. Cayó su cámara. Creo que se fue otra vez su señal. Creo que sí. Oye, Aris, cuéntame o cuéntanos más bien, ¿qué te dio por estudiar la carrera de la bibliotecología? ¿Por qué esta carrera y no otra? Una pregunta un poco que me lleva a añorar muchas cosas. No, pues ya desde, creo que estaba más chica, tenía como la curiosidad de este ramo social, pero nunca la tuve en mi entidad porque justo pasaba esta parte que no hay mucha difusión de lo que hacen o no había mucho, no conocía a ningún bibliotecario en mi vida y sí llegué a ir a una biblioteca pública, pero tampoco yo nunca le pregunté como a la señora, oiga, ¿usted estudió para estar aquí? Entonces, fue como estar investigando y al principio dije, no, pues antropología, porque es lo que estudia la sociedad. Y luego, no sé, me voy a ir a esto. Yo tenía como qué era lo que quería, pero no sabía exactamente en qué carrera encajaba eso que me gustaba. Entonces fue algo así muy casual, digamos, en la facultad o en el edificio donde yo fui a pedir información cuando justo estás buscando el qué quieres hacer, estaba una maestra repartiendo información de bibliotecología y archivología, que son las dos carreras que se imparten aquí en San Luis. Bueno, ahorita ya cambió un poquito y, bueno, le cambiaron más bien el nombre, ahora son gestores de la información y gestores archivísticos. Y me acuerdo que me dio un flyer de estudia bibliotecología, ¿no? Y así, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder. Me acuerdo que esa frase me marcó mucho al leerla. Entonces dije, bueno, no puedo perder nada. Y me metí al auditorio donde estaban dando la charla de qué era bibliotecología y por qué estudiarlo y así. Y justo creo que la persona en cómo nos vendió la idea de la bibliotecología. Yo creo que si hubiera sido alguien más y me hubiera dado lenguajes más técnicos de qué podía hacer, hubiera no aceptado la opción, pero en cómo ella lo manejó realmente fue como muy digerible, ¿no? De un bibliotecario puede hacer esto, incidimos en esto y dije, wow, quiero ser bibliotecario ahora mismo, inscríbame. Entonces, así fue como llegué, pero siento que influyó mucho la participación de esta persona. De hecho, aún está en la facultad y la manera en cómo nos vendió esta idea de lo que podías hacer sonaba pues realmente muy bien, ¿no? Y cuando salí, realmente no me quedó a deber nada la bibliotecología en realidad, porque sí puedes hacer muchas cosas. Yo siento que son de las carreras más nobles porque puedes estar en muchos sectores y complementarlo muchas veces hasta con los gustos personales que uno tenga, porque justo en este momento lo estoy viviendo. O sea, sí soy bibliotecaria, sí hago muchas cosas relacionadas de la bibliotecología, pero también lo he podido combinar con otras cosas que en su momento pues me agradaban y que jamás pensé que pudiera fusionarlos y poder vivir y trabajar de eso. Entonces siento que es algo muy, muy noble la biblioteca porque te permite incidir en muchos lugares. Claro, es una carrera bonita, es una carrera nada complicada. Para mí, creo que ha sido la carrera excelente en mi vida porque me has dado muchas satisfacciones emocionales. Olvidémonos de la parte económica siempre, que eso es algo superficial, pero el que llegue un usuario y te diga, hola, señorita, ¿puede ayudarme a buscar un libro? O, oiga, ayer vine y me prestó un libro rojo con letras amarillas, más o menos tamaño carta, ¿no? Son las cuestiones que atravesamos día a día como bibliotecarios, pero tengo una pregunta más importante todavía, que fue algo de un comentario que hiciste al inicio. Tenemos tu comunidad ranchero pandillero, ¿verdad? Sí, donde Ok. actualmente estoy trabajando hay un programa que se llama así. ¿Y en qué consiste?
Adelante, Brice, ¿ya estás por acá? Bueno, mi pregunta, Aris, ¿cómo se te ocurrió? No, adelante, adelante, está muy bien. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta actividad con dos culturas diferentes, o a lo mejor tribus, no sé cómo llamarle, la verdad, pero para mí creo que son culturas, ¿no? El ranchero, el pandillero por otro lado, hacer esa mezcolanza donde dos tipos de jóvenes diferentes los pudiste unir a una, vamos a llamarle, a una banda cultural, donde todos estos chicos que están a lo mejor a tu cargo, que yo recuerdo la primera vez cuando Ricardo Vargas fue a trabajar a casa contigo, que fue la instalación del software, y regresó y me dijo, oye, es que todos los chavos la respetan, entre pandilleros, entre rancheros. Una chica de 20 años aproximadamente tenías en ese tiempo. Sí, yo sí. Y que se hizo no respetar, sino hizo valer una cultura que hoy día ya está muy formada, muy bien formada, perdón, y que a su vez sigues rompiendo fronteras, porque sé que has participado en universidades con ellos, haciendo competencia, no retos, competencia, en el cual me gustaría saber cómo le hiciste para llegar a este punto donde estás ahorita con ellos. ¿Qué hiciste? Bueno, creo que para las personas que nos están viendo y que participan y no conocen, donde yo trabajo hay diferentes programas que apoyan a los sectores sociales. Yo en este caso entré pues directamente al de la biblioteca, al que a mí me tocaba, y a la par acababa de crearse en unos meses atrás de que yo llegara Ranchero Pandillero, que su nombre proviene de las dos palabras de los sectores pues que en México son más discriminados, que son los rancheros y los pandilleros, ya que muchas veces no le decimos a alguien, eres un ranchero por decir una buena palabra, al contrario, lo decimos de una manera discriminativa, al igual de decirle, eres un pandillero, lo estamos diciendo de manera discriminativa, y así es que se crea este programa. Entonces, cuando yo llego a biblioteca, pues me toca trabajar con ellos, y muchos de los que en ese momento integraban ese programa, pues habían sido ex pandilleros o chicos que habían estado en situaciones de pandillas, que conocían cómo estaba ese sector que muchas veces no exploramos. Entonces, en ese tiempo, quien era nuestra asesora general me dice, ¿sabes qué? Necesitan hacer una actividad en conjunto, o sea, biblioteca y ranchero pandillero necesitan trabajar juntos, y yo dije, ¿cómo le voy a hacer, no? Porque yo venía de un sector, como se los mencioné, bibliotecas virtuales, estudiantes, investigadores, gente que estaba en la escuela. Y luego llegó aquí y pues es un sector de la sociedad sumamente vulnerable, que ha pasado por discriminación, que no ha tenido las mismas oportunidades que a lo mejor muchas personas, y que ya influyen más factores ahí. Entonces dije, ¿cómo voy a trabajar con los rancheros pandilleros y bibliotecas si no sabía cómo hacerle ahí? O sea, eran chavos que a lo mejor ya habían pasado una situación de violencia, y yo no podía llegar con un simple libro y decirle, amigo, lee un libro porque un libro te cambia la vida. No, o sea, me lo iban a aventar y iba a ser como hasta una burla para ellos después de lo que habían hecho, lo que habían pasado. Entonces, principalmente lo que hice fue poder entenderlos un poco más, así que me empecé a juntar con ellos, ¿no? Porque pues yo desconocía sumamente el ámbito de estar en una pandilla o pertenecer a una pandilla, pues no lo entendía porque no crecí dentro de una, ni tampoco crecí en un barrio que hubiera pandillas, o más bien a lo mejor había, pero yo nunca me involucré con ellas, y primero que nada lo que hice fue juntarme con ellos para entender cómo era la dinámica y poder ya realmente trabajar con ellos, porque si yo empezaba a crear algo desde mi perspectiva, pues eso iba a sumamente fracasar, porque era lo que yo pensaba, más no estaba tomando en cuenta el otro sector. Así que me empecé a juntar con ellos, empecé a platicar, y más porque había palabras que yo en su momento no entendía, o sea, me decían, no, es que ese tipo salió de la cana, y yo decía, ¿de dónde? O sea, la prisión, ¿no? Había muchas cositas así. Entonces, llegó un momento que ellos empezaron a hacer eventos de batallas de rap,
yo ya los conocía y no era ajena como a esto, pero nunca les había puesto tanta atención o no me había involucrado con el proceso de escribir, de cómo era, no sé, la batalla, ¿no? Desde que empezaban hasta que llegaban a la final, la liguilla más bien. Entonces, al juntarme con ellos, me doy cuenta de que pues todos estos chicos eran escritores, porque cuántas personas de nosotros cargamos una libreta o cargamos un lápiz y donde quiera, si estuvieran en la esquina tomando una cerveza, estuvieran platicando, estuvieran lo que estuvieran haciendo, ellos sacaban su libreta y en ese rato empezaban a escribir de, se me ocurrió esto para una canción y lo escribían. Y la manera en cómo lo escribía es que era en verso, ¿no? Y yo dije, estos chivos escriben, son unos escritores, solo que no se han dado cuenta. Entonces me empezó a llamar mucho la atención como esta parte. Yo dije, amigos, ustedes escriben poesía, la única diferencia es que ustedes le ponen música y lo hacen en la calle, y la diferencia de un escritor que hace poesía es que a lo mejor lo hace en un centro cultural o en una biblioteca, pero no le pone música. Y así fue como este acercamiento y fue como de, ok, a ver, ya tengo el reto de trabajar con ustedes, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dije, vamos a utilizar las mismas herramientas o el mismo lenguaje que ellos hablan. Y fue como surgió el primer proyecto, que fueron las batallas de rap literarias, que al principio comenzamos con los chicos dándoles diccionarios, cosas muy sencillas. Era, ok, al que meta nuevas palabras y no diga tu mamá, tu hermana, o se la raye a alguien, va a ir ganando puntos, ¿no? Entonces, así fue como empezamos a trabajar con ellos. Y lo que mencionas un poquito del respeto y esta parte, yo siento que ha sido eso, o sea, de que no he sido invasiva con ellos. Yo trato como de escucharlos, conocerlos primero y no juzgarlos. Es como de, a ver, pues no sé de dónde vienes. Trato de tener muy casual, al igualmente de cuando les enseño, cuando platico con ellos, de utilizar un lenguaje muy coloquial, de, ok, no, mira, o esto no se dice así, o esto lo puedes hacer así, o yo te ayudo en esto, pero siempre, nunca viéndolos como inferiores, ¿no? Sino a la par, y creo que eso es lo que ha ayudado mucho para poder seguir continuando y trabajando con ellos. Y realmente cuando empezamos a elaborar este proyecto, al principio sí me dio miedo porque yo dije, no, o sea, no van a querer decir que no, porque pues ellos estaban encerrados en el que el rap es fuerte, es una manera de expresarse del barrio, y llegar a alguien y que le diga, amigo, lee un libro. Pero poco a poco, les digo, empezamos con diccionarios, luego ya, no sé, un capítulo, y hasta el final ya se logró que leyeran un libro completo, y pues fue padre porque ni siquiera lo hicieron conscientemente, porque fue como poco a poco, ¿no? Y a ver, el que vaya avanzando va a tener premios. De hecho, los chicos en ese momento buscaron algunos patrocinios de ropa, tenis, y nosotros desde biblioteca buscamos algunos patrocinios de, no sé, libretitas, lápices, cosas que les pudiéramos dar que de cierta manera también les sirviera para que siguieran escribiendo. Y así fue como nos empezamos a fusionar, y yo me di cuenta que así, había mucho campo de acción al trabajar con estos sectores, y más siendo bibliotecarios, ¿no? Porque les puedes mostrar un mundo sumamente diferente, y como lo mencioné al principio, siempre y cuando tome sus herramientas que ellos ya tienen, porque ellos también tienen un colectivo de graffiti. Entonces yo dije, a ver, el graffiti es arte, quíralo o no, que ya ha ido evolucionando y muchas veces se convierte en muralismo, pero los chavos tenían talento. Entonces fue como de, oiga, ¿no les interesaría pintar bibliotecas? Vamos a hacer murales, vamos a llevar arte a las comunidades, porque muchas veces los niños pues no tenían el acceso, a pesar de que vivimos, como ya lo mencionaron, en un punto muy cultural, y San Miguel de Allende, cuna de la independencia y el corazón de México, pues tenemos un problema muy grande, que es la gentrificación, que mucha gente llega a vivir ahí, pero que son extranjeros. Entonces la vida es muy cara para la gente que realmente es sanmiguelense y tiene que emigrar a las orillas. Y muchas veces el arte y la cultura no es nada barato,
ni tampoco tienes mucho acceso. Por ejemplo, hay obras de teatro y sí viene gente internacional, traen orquestas de otros países, pero ni de locos uno puede pagar un boleto para entrar, menos un niño de una comunidad o un chico que vive en una colonia pobre. Nos enfocamos cosas en la cultura raros, logramos sectores y así como en amistad con los rancheros pandilleros. Ahorita ya trabajo más de la mano con ellos, pero siento que es eso, el llegar y no querer modificar las cosas, sino primero evaluar, preguntar, saber el porqué de las cosas para poder trabajar en estos sectores. Y pues es un poco resumida la historia de estos años. Muchas gracias, Aridet. La verdad que siempre he dicho que eres una persona para admirar por todo lo que has hecho en esta comunidad. Y pues bueno, te voy siguiendo desde hace 4 o 5 años que nos conocemos. Y bueno, pues tus conferencias nacionales o internacionales que has dado siempre han sido un éxito y has puesto en alto a los bibliotecarios, ¿no? A todos en general, a todo el país, mediante tus charlas, tus conferencias, la diversidad de actividades que tienes para esta comunidad que en verdad a mí se me complicaría mucho poder trabajar, pero enhorabuena y te felicito. Brice. Brice. Ya la perdimos. Sí, ya la perdimos. Bueno, ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ya. Sí. Espero me escuchen ahora. Sí, claro. Bien. Bueno, genial, pero me gustó mucho esa referencia que nos diste, Arisbeth. Quisiera saber 2 cosas que me llaman particularmente la atención. ¿Desde cuándo estás trabajando con estos rancheros pandilleros que justamente la denominación a veces es muy despectiva, pero tú nos has hablado de una parte tan creativa y propositiva que, pues bueno, muchos quisieran seguramente hacer ese tipo de conocimiento, pero lo concreto es, ¿desde cuándo está esta organización? Obviamente tú lidereas mucho en la creatividad y enhorabuena de verdad. Y segundo, ¿de qué edades son estas personas? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cómo está integrada? Porque es toda una filosofía para convivir con ellos porque es un lenguaje, una forma de pensamiento y de creatividad. Por favor. Bueno, yo llevo trabajando con ellos ya casi 4 años. La organización ya tiene 35 años, fue de las primeras organizaciones que se fundó en San Miguel, pero la organización empezó con la partería tradicional, luego se fue evolucionando hasta que les digo que ahorita somos 6 programas de diferente apoyo a la sociedad, pero en específico, pues ahorita nos estamos enfocando a Ranchero Pandillero y en este caso es de los programas más nuevos que surgió. Los chicos que están en el equipo es muy pequeño, los que están de planta son 2 personas, uno que se llama Antonio, él se encarga de toda la parte de audio, él es, digamos, el productor de audio, el que graba a los chicos, ya que contamos con un estudio de grabación donde los chicos pueden ir a grabar sus canciones totalmente gratis, también se les enseña a rapear si no saben pero quieren aprender, entonces, y él también es rapero, él también estuvo en algún momento pues en las pandillas, entonces pues sabe mucho el lenguaje que apoyo siempre porque hay cosas que yo no entiendo. Ya después de que platicamos con los chicos, ya le pregunto, oye, ¿y a qué se refería con esta palabra? ¿O qué nos quiso decir aquí? Ya me dicen, Ari, significa esto, significa lo otro. Y yo, ok, ya entendí, porque muchas veces no entiendo como todo el lenguaje que utilizan, ¿no? Y otro de los chicos que está ahí es José Luis,
que se llama, bueno, todos le decimos swag, es como su, digamos, su apodo, su nombre artístico, ya que todos ahí tienen un nombre artístico, y él se encarga del colectivo de graffiti. Actualmente Ranchero Pandillero tiene un grupo de miembros. Estos miembros se inscriben al programa y se trata de hacer actividades con ellos. Tenemos pues ahorita de todas las edades, desde niños de 5 o 6 años hasta gente de 28 años, y todos de cierta manera tienen una participación activa. Por lo menos una vez al año también se hace una reunión general con todos los miembros y pues se pone sobre la mesa cosas que van bien, cosas que van mal, cosas en las que quisieran apoyo. Tratamos mucho de que todas las personas siempre participen y, como lo dije, lo he venido repitiendo, ellas son las que conocen su sector, conocen cómo se maneja, entonces por eso tratamos de darles una participación activa para saber también ellos qué quieren, cómo podemos mejorar y qué proyectos podemos ayudar. Si, por ejemplo, también llega un chico y dice, no, yo tengo este nuevo proyecto, a lo mejor, no sé hacer aerografía y quisiera hacer esto, también apoyamos, o sea, como el sueño de otros chicos, porque de ahí ya junta a otros más. Y son 63, 65 miembros activos, más aparte pues a los chicos que les dan servicio, que ahorita como de una manera buena, no tanto, pero gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, pues el programa se ha podido extender a diferentes lugares. De hecho, se hicieron el año pasado batallas de rap en línea, entonces se inscribieron chicos de muchos estados de la República a participar. Igual se hicieron eventos de graffiti, los chicos mandaban su boceto y pues también hubo participación de gente que a lo mejor si hubiera sido presencial no hubieran tenido el recurso o la facilidad de moverse, no sé, desde Oaxaca a San Miguel de Allende a concursar, y creo que ha funcionado. Muy bien, Aris. La verdad que nuevamente una felicitación. Creo que volvió a tener un poquito de problemas Brice. No la veo. ¿Ustedes la ven? No, ¿No? yo tampoco la veo. Es una experiencia muy grata todo lo que estás viviendo, todo lo que haces, sobre todo con los jóvenes que en algún momento yo creo que se sienten más atendidos que en su propia casa por lo que haces. Algunos son marginados, algunos tienen problemas sociales, pero lo que haces tú con ellos o lo que hacen ustedes en equipo es sorprendente. Es algo para mí que más allá de transmitir cultura, arte, promoción de lectura, es una familia. Es una familia en la cual ustedes están integrando día a día varias acciones para casa, el cual les deja un grado de satisfacción muy alto, ¿verdad? Sí, de hecho hay una historia muy curiosa que cuando yo llegué, yo escuchaba que todos decían, no, es que somos familia, ¿no? Y que la pandilla es como una familia. Y yo la verdad no entendía y me causaba un poco de conflicto porque yo decía, a ver, ¿cómo puede decir que es su familia si solo se juntan en la esquina, ¿no? Yo al principio como que justo es eso, como no conocía muy ellos, no me podía entrar en la cabeza cómo es que le podías decir familia o que por mi familia muero a alguien que solo se juntaba en la esquina. Pero al tiempo de que me seguí juntando con ellos y empecé a conocer como más su entorno, realmente comprendí esa palabra que tú dijiste, que en este tipo de grupos se hacen familias, porque, bueno, y hasta siento que inclusiva, muchas veces lo he sentido. ¿Por qué? Porque yo también soy foránea, o sea, en San Miguel no tengo familia, no tengo así como de, ya es fin de semana y voy a ir con mi mamá a desayunar o voy con mis primos o con alguien. Y realmente cuando que te dan, o sea, sí es mucho porque dos veces he necesitado como algo
Y si dices, ¿a quién le llamas? ¿A quién acudes? O muchas veces, creo que a todos nos pasa, ¿no? El momento de soledad, digamos, Ujú. y han estado ahí y a mí me sorprende mucho eso porque yo digo, ni siquiera soy nada de ellos, ¿no? Y solo nos conocimos por un proyecto que estábamos haciendo y este proyecto nos ha llevado a vivir, o sea, infinidad de aventuras como no tienen una idea, desde lidiar hasta con la policía, que pues yo realmente en San Luis y siendo un bibliotecario, no te imaginas que vas a lidiar con la policía porque en la sociedad ni siquiera nos ponen como un sector de riesgo a los bibliotecarios, que deberíamos de serlo por toda la información que Sí, manejamos, pero así es. no somos peligrosos para nadie. Exactamente. Sí, pero Entonces, sigue. donde te cómplice y enfrentarte pues hasta la policía, si era como, por ejemplo, o sea, yo nunca en mi vida me habían discriminado, nunca, o sea, sí, cuando vas a una tienda, ¿no? Y que la chava te sigue, pero dices, bueno, ¿no? Pues a lo mejor son políticas de su jefe y no te dejan ver a gusto las cosas, pero hasta ahí. Pero el llegar a San Miguel y juntarme con ellos, realmente me hizo vivir en carne propia la discriminación, porque o sea, llegamos a ir a lugares a comer y literal nadie nos atendió y yo, o sea, yo así como súper sentida, ¿no? De, ¿por qué? Y para ellos era súper normal y en vez de actuar así como, no sé, como yo, ¿no? De, oye, dame una explicación, ¿por qué no me atiendes? Fue de, esto es normal, ya mejor vámonos de aquí, ya van a empezar. Y yo, ¿cómo es que pueden tener tan normalizada este tipo de conductas con la sociedad? Y que yo realmente, el vivirlas y el sentirlas, esto me ayudó a decir, no, pues tengo que apoyarlos aún más o tengo que hacer otro tipo de acciones que realmente me ha traído muchas cosas, porque al principio, antes de emigrar a San Miguel, bueno, y creo que también por ahí lo conoces con el buen Paco, Ah, claro, pues yo gran estaba amigo. con él y ya estaba trabajando en Polanco, ¿no? Ahí en Carso. Y pues de trabajar en Carso, en Polanco, a irme a un sector donde había pandillas, o sea, sí fue también como un brinco Drástico. muy fuerte, hasta familiar, ¿no? Que decían, ¿cómo es que te vas a ir para allá? No lo hagas, es peligroso. Tenía en ese momento conocidos que me decían, eso es un suicidio, ¿por qué te saliste de Carso? Estabas trabajando en un muy buen lugar, ¿qué esperas con los pandilleros? Justo otra vez utilizan ahora pandilleros como en discriminatorio, ¿no? De, Ujú. pues, ¿qué te puede aportar un pandillero? No te juntes con ellos. Eh, Toda la porque filosofía negativa a tu persona, ¿no? Como si te hubiera caído la desgracia, Lisbeth. sí, era como si me hubiera ido a la prisión a meter por gusto, ¿no? Entonces dije, oigan, son personas como nosotros que se ven diferentes, pues es otra cosa cultural, pero no tienen por qué muchas de las personas que actúan mucho más de las que conocemos. De hecho, también justo por ese trabajo tuve la oportunidad de ir a dar talleres al Cerezo, a la prisión, y al principio yo estaba igual, no, yo no voy a ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque yo muy enojada, no estudié tantos años para ir a la prisión con ese tipo de gente. Yo estaba en mi afán de no quiero ir y no quiero ir, justo porque no conocía, pero no me dieron opción, fue de tienen que implementar algunos talleres dentro del Cerezo a las personas que se van a reinsertar a la sociedad. Y yo al principio decía, no, o sea, no voy a dedicar tiempo cuando lo puedo dedicar a lo mejor con los niños. Pero ya entrando a este tipo de sectores, o sea, me di cuenta que realmente es muy importante porque regresan a la sociedad y también es el que, o la sociedad al final los recibe agresivamente porque los recibe mal por el hecho de ya haber pagado pues una condena. Y entonces es qué herramientas les estamos dando para cuando ellos reinsertan otra vez y se unen a nosotros, porque realmente es un choque muy grande el de haber estado encerrado, haber pasado malas cosas y luego salir y que la misma sociedad otra vez te orilla eso, fue como un proceso que yo no había visto y que jamás en mi vida me imaginé que como bibliotecario
pudiera trabajar también en este tipo de sectores o tener una charla, pues sí, no sé, son muchas experiencias que te da esta profesión y más el trabajar con sectores, pues que muchas veces no tomamos en cuenta y nos da mucho. Siento que es también esa parte, ¿no? Irnos quitando poco a poco los prejuicios que tenemos ante estas sociedades. Oye, Lisbeth, fíjate que aquí los compañeros no me dejarán mentir. Esta es una prueba o evidencia de cómo a veces las personas, sin quererlo, podemos llegar a toparnos a los retos de nuestra vida misma o nuestra profesión, como tú bien lo manifestaste, pero también esa es una vinculación importantísima que hay en trabajos que, por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado y por eso la gran fortaleza que tenemos, no solo de tener nuestra amistad, sino nuestra vinculación profesional, pero también de misión en nuestras actividades que, por ejemplo, tiene Bibliorión, que lo tiene Casa o que lo tiene nuestra actividad en OICDH. La verdad es una vinculación con derechos humanos que es muy interesante, que forma parte de una realidad y que si no atendemos esa realidad, como bien lo dijiste, esa reinserción, lejos de ser favorable, pues no lo está haciendo y puede ser más riesgosa. Entonces, yo creo que con herramientas, como bien lo señalas, con trabajos a conciencia profesionales y sobre todo con personas con la actitud como la tuya, que son abiertos para poder seguir dando trabajos, o herramientas u opciones, nos va a dar una positividad para hacer un mundo mejor, un entorno más saludable y obviamente formidable por esa labor. De verdad, muchísimas gracias. El tiempo evidentemente es muy fuerte. Mi querido Oscar, no tengo más que agradecerte a ti y a Lisbeth todo este acompañamiento y también agradecerle a mis compañeros de OICDH también conectados, a las personas que nos han hecho favor de estar escuchándonos y pues bueno, que nos den la oportunidad también de sus comentarios, sugerencias, a ver qué nos dicen ellos. ¿Qué les parece? Igual, si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí con mucho gusto para darles respuestas. Jesús, por Sí. favor, ¿algún comentario? Te hizo una pregunta, Brice, que no creo, no entendí si la pudiste contestar a fondo. En estos grupos tan discriminados, etcétera, etcétera, ¿hay más abundancia de hombres que de mujeres? ¿Más mujeres que hombres? ¿Cómo está la distribución, digamos, por sexo? Sí, sin duda predominan demasiado los hombres. Muy pocas las... y también hay mujeres, pero yo sin duda he visto más hombres y son con los que más trabajamos. De hecho, hay veces que yo me siento también muy extraña porque pues es muy extraño ver a una mujer con muchos hombres y más vistiendo de esta manera, ¿no? Entonces, es Sí, esto me lleva, como... tú no habías nacido, pero a la famosa época de los hippies, cuando había verdaderas comunas en donde tanto participaban hombres como mujeres. ¿Cuál es, en el caso de estos rancheros pandilleros, la relación entre hombres y mujeres? ¿Hay respeto? ¿Hay tolerancia? ¿O cómo es la situación entre ellos, básicamente? Hasta el momento lo que yo he visto es que sí hay respeto y tolerancia, porque como lo mencionábamos un rato, lo de Oscar, realmente se ven como familia. Nunca he visto como que haya un ataque hacia una mujer. De hecho, también hace poco llegó una chica que es rapera y ella, o sea, le enseñaron mismos chicos de ahí de, no, tú debes de defenderte. Y creo que hasta yo lo he podido vivir de que ellos son como, no, Ari, no te dejes y defiéndete de no sé quién. Y yo, oigan, tranquilos. Ya veo. O sea, afortunadamente no hay casos
son ellos. Horribles como violaciones y demás, ¿verdad? No, hasta el momento con los que nosotros hemos trabajado, no. Sí hay en barrios donde se han dado, no sé, violaciones, violencia, pero ya siento que es como no tanto del grupo, sino como de cosas externas, ¿no? Que a lo mejor eran pareja antes o que tuvieron una pareja que fue la que lo suscitó, pero luego se separaron y a lo mejor nosotros solo trabajamos con la chica y no conocemos a la pareja que llevó a cabo este acto. Son como ya cosas muy, no aisladas, pero no nos ha tocado vivirlo ahí dentro de los que son miembros o de los que trabajamos de alguien, que alguien haya cometido una falta directamente hacia una mujer, hasta el momento no, porque de hecho también tratamos de cuidar mucho esa parte, que al principio era como de, no sé, que hasta le gritaban a una chava de, ay, estás bien bonita y no sé qué, yo sí les decía, ah, no. O sea, eso no se hace y es como el reeducarlos porque muchas veces pues crecieron así, ¿no? Viendo ese comportamiento a lo mejor de sus seres más grandes de que pasa una chica y le chiflan o pasa alguien y ya le dijeron el piropo y es como poco a poco reeducarlos en esa parte de, ah, no, si vas a trabajar aquí o vas a colaborar con nosotros, eso no se hace. Tienes que respetarla, se te hará bonita y lo que quieras, pero debe de haber un respeto y no lo debes de hacer porque tienes hermanas, tienes mamás, tienes personas que están ahí. Entonces, hasta el momento ahorita dentro del grupo. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sergio o algún otro de los compañeros. ¿Sí es, ¿me escuchas? Sí. Ah, ok, correcto. Bueno, mira, más que todo, una felicitación muy profunda, muy sentida a Arisbeth por el camino que tomó en la vida, porque realmente habla de un sentimiento profundo por el bienestar del otro. Aparte, pienso que la manera como estos chicos se conjugan es una forma de expresión que emana de su alma, donde aflora la necesidad de encontrarse en cohesión ante adversidades o una oportunidad. Somos sociales por naturaleza, pero qué bueno que organismos como los que encabeza Arisbeth sean organismos que realmente están dando la pauta, la partitura para esa gran orquestación armónica que es la vida. Y qué bueno que van por un camino de su propia autodefinición y la búsqueda de cuestionar con la sociedad misma en general. Y qué bueno que se está luchando por el respeto a esa dignidad y ese respeto a ese espacio vital que cada uno de ellos tienen y que lo afloran a través del rap. A mí para el rap, más que música, es una manifestación emocional, psicológica, repetitiva para decir, aquí estoy, existo y tómenme en cuenta. Muchas felicidades y también a todos ustedes, compañeros, por estar compartiendo estas experiencias. Un abrazo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues de mi parte, muchas gracias, Arisbeth. De verdad te felicito, amiga. Estos 4 años que tengo en conocerte han sido muy gratos para mí. Espero y deseo que vengan más logros para ti, que sigas creciendo con todos estos chicos y que se quede grabado en todo San Miguel de Allende y Guanajuato. Por otra parte, también quiero agradecer a las personas que nos acompañaron y que no sea la primera de las charlas que tengamos, Brice. Ahorita con Ari se me ocurrieron otras actividades, otras acciones, el cual te podemos apoyar también. Con mucho gusto, Brice. Se me ocurre ahorita invitar a una gran amiga también de Arisbeth, Angie, que trabaja en el Museo Estanquillo, que nos podría hablar algunas cosas muy interesantes sobre ese lugar, sobre lo que se va a hacer, o inclusive a invitar a mi amigo Ángel Amosorrutia, que próximamente también va a estar en el Estanquillo, en el Museo del Estanquillo, con una exposición de Monsiváis. Entonces yo creo que podemos hacer más cosas, mi estimada amiga Brice. Claro que sí, la verdad, nosotros en OICDH estamos muy contentos por formar
estas alianzas estratégicas con personas y con valía, no solo personal, sino de trabajo y de impacto social, como ustedes lo están dando. De verdad, a los dos muchísimas felicitaciones, pero principalmente por Arisbet, ese valor, ese compromiso y además esa forma de ver una oportunidad a personas. Particularmente es a personas que también tienen dignidad, que pasaron por algunas situaciones complejas, pero ahí a darle, y por supuesto que sí, estaremos en otro domingo posiblemente charlando estos encuentros mañaneros para darnos un bonito abrazo así que virtual, y que nos acompañan a través de estas charlas, pues a conocer muchas cosas que difícilmente ahorita podemos hacer por contingencia, pero que no es limitante a través de esas redes, pues ahora sí que de informática, telemática que existen y que las estamos aprovechando. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones, Arisbet. Felicitaciones a todos por permitirnos participar, por escuchar. Muchísimos, Pris, tú nos dirás cuándo hay otra próxima y de qué forma nos podemos organizar para también colaborar en este tipo de actividades, que para eso estamos. Claro que sí, claro que sí. Arisbet, quiero decirte que aquí hay una cuestión muy interesante que venimos trabajando desde el año pasado con Oscar a través de Bibliorión. Nosotros tenemos una biblioteca pequeñita, la cual no ha sido muy visitada, pero gracias a estas actividades que podemos ir desarrollando y además con herramientas como la tecnología, vamos a impulsar. Gracias de verdad por ser quien va inaugurando en este año estas charlas de domingo. Entonces, de verdad, bienvenida al grupo y a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, pues seguir invitándolos para que no falten a otra charla. Muchas gracias y por la invitación a Oscar, Jesús, el conocerte, Bris, creo que no teníamos el gusto de conocernos, no digo con persona, pero ya supe quiénes son. Y pues muchas gracias por la invitación. Más adelante poder fusionar y hacer proyectos como estos, porque yo siento que para que los proyectos sean exitosos se necesitan alianzas y el trabajo en común de muchas personas. Y pues una vez más, gracias por la invitación. Igual a los que estuvieron viéndonos, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con confianza me pueden escribir. Igual pueden seguir por ahí la página de Ranchero Pandillero, la de Biblioteca Casa, o directamente pueden entrar a la página que es www.casa.org.mx y pueden conocer los demás proyectos que tenemos en tanto a salud sexual, tanto a equidad de género, lo de los pandilleros, lo de los niños y lo de las parteras. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, sigan por ahí las redes sociales y pues muchas gracias por el espacio el día de hoy. Pues bonito fin de semana y cuídense mucho. Sí. Gracias, Bye. igualmente. Saludos, cuídense y usen el tapabocas, su cubrebocas, ¿Sí? perdón. No lo dejen. No, para nada. Chao. Chao. Gracias, Sergio, por tu música.